Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, estamos en otro encuentro de Café Mercosur y Batuca en la cocina con Marcela Camerano y Osvaldito. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo te va, Marcela? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo anda, Rosario? Todo acá estamos esperando el resultado del próximo domingo, ¿no? El domingo el otro. El otro, pero bueno, falta 15 días todavía. Nada ya, nada. Pero estamos todos en la misma, ¿eh? Todo el mundo con que hablar no hace mucho o hace poco, decís, hola, ¿qué tal? Bien, acá con nervios, qué sé yo, a ver qué pasa en las elecciones. Nos tiene a todos muy preocupada esta situación porque hay falsas calumnias que han levantado, hay mentiras, hay un montón de cosas de las que hoy vamos a hablar y empezamos ya. Sí, vamos a hablar con nuestro invitado, con Pablo Rizzi, dentro de un ratito, que ya se nos va a incorporar. Yo quería comenzar hablando de una cosa que ya habíamos comentado nosotros anteriormente, ¿te acordás? Que era el tema del dólar blue y que en realidad Osvaldo decía, señores, las cuevas están en los bancos, tienen que ir a los bancos, decía Osvaldo. No, porque aparte las cuevas extrañamente en las grandes ciudades están todas cerca de los bancos. Las cuevas, y los que venden dólares en los pueblos más chicos son los empleados del banco, por una cuestión de cercanía, ¿no? O sea, es demasiado evidente. Lo que pasa es que, bueno, que las investigaciones de la Policía Federal acá en la Argentina van en ese sentido, que la interacción que tienen los bancos argentinos con respecto a aquellos que iba a decir que trafican dólares, pero queda feo. Sí, pero es capiés. Sí, pero no, el tráfico, vamos a dejarlo a las drogas y a los órganos, parece ahora que están dando, pero bueno. Y bueno, se han hecho algunos por su nombre. Se han hecho algunos operativos, ¿no? De la policía federal, ¿no? Osvaldo y Marcela en el microcentro porteño, no sé, no tuvieron que ir muy lejos, en Puerto Madero tampoco tuvieron que ir muy lejos, ¿no? Estaban bastante cerca. Lugares para los que no conocen la ciudad de Buenos Aires, los lugares más turísticos, digamos, ¿no? Y bueno, han conseguido bajar el dólar blue, que es cáncer que tiene la Argentina. El dólar blue es el dólar ilegal en realidad, el dólar que no se puede vender, el dólar que está por fuera del mercado, creando un propio mercado tipo mafioso, a veces podemos decirlo, porque son poca gente que lo manejan de acuerdo a sus especulaciones, lo hacen subir cuando les conviene y lo hacen bajar cuando les conviene también, ¿no? Y eso es muy importante porque de alguna manera, dada, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? La naturalización que se hizo de este dólar blue como si fuera un verdadero dólar real y legal, va marcando un poco el precio de las cosas, ¿no? Sube el dólar blue y suben los precios, porque no puede ser que estén retrasados en dólares. Baja el dólar blue y no sé si bajan los precios. ¿Vos qué pensabas, Pato, en Argentina? No se da de la misma manera, cuando baja no baja. Y aparte, Ramiro, habría que, lo que vos estás diciendo, si te acordás que lo hablamos la primera vez que lo detuvieron, mejor dicho, se habla de orden de detención del croata Ivor Hnika, decían que tenía listado en los papeles de los días y cómo iba a ir subiendo el dólar blue, cómo lo iban a hacer subir en función, trabajando en conjunto todas las mesas de dinero todos estos cambistas oscuros, cómo lograban que fuera, y coincidía siempre cerca de las elecciones, subirlo, o sea, tal como se iba dando, ¿no? Ese cronograma armado de aumentos de dólares que ellos tenían armado en papeles fue como se dio en la realidad. Y te quería decir un dato que lo estaba viendo ahora, ¿no? Hablamos siempre que hay trabajan en conjunto los bancos con la mesa de dinero, y lo extraño es que la mayoría de los bancos son privados, pero hay uno solo que no es privado. Imagínate de dónde es el banco que no es privado. De la ciudad de Buenos Aires debe ser. De la ciudad de Buenos Aires, el Banco Ciudad de Buenos Aires. El único banco que está dentro de estas, o sea, y podemos decir que esta persecución, digamos, esta investigación que está haciendo la Policía Federal se basa solamente en los datos que sacaron cuando entraron a las mesas de dinero que tenía Ivor Hnika, ¿no?
O sea, datos reales que de ellos, no es que se está ocultando información o que hubo otros bancos del Estado que no actuaron, sino solamente el único banco que quedó inmerso en esta situación fue el Banco Ciudad de Buenos Aires. Qué extraño, ¿no? El banco que es la única, diríamos, circunscripción que ganó el PRO exclusivamente en la Argentina, ¿no? Porque lo demás, la mayoría fueron del radicalismo, las que dice que son del PRO, pero en realidad fueron del radicalismo. Sí, durante tantos años, ¿no? Durante tantos años. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de Colombia. Hablamos de las elecciones en Colombia. Al partido de Petro no le fue muy bien, pero ganó algunas alcaldías que no las había ganado antes. Pero Marcela, vos tenés noticias interesantes, contanos. Sí, bueno, es verdad, la semana pasada hubo las elecciones y se esperaba, había mucha esperanza en el candidato del Pacto Histórico en Bogotá, ¿verdad? Una persona que conoce mucho el terreno, que conoce mucho a la gente también, y lamentablemente no ganó por una diferencia bastante grande. El por qué se lo acredita mucho a algo que todos conocemos muy bien y que son los medios de comunicación, ¿verdad? Estos famosos medios de comunicación que tiran para el lado de quien pauta más, digamos. Entonces eso es una gran falla que juega en contra. Y tuvimos esta semana la gran oportunidad de escuchar una amena y muy clara charla con Gloria Ramírez, que estuvo aquí en Ginebra, en la OIT. Gloria Ramírez es, ahí me están escrachando con la foto, es la ministra electa de Trabajo de Pacto Histórico, ¿verdad? Y donde ella contaba que hay que mirar un poco que no hace mucho que están en el gobierno, es verdad, que hace muy poco, hace 1 año y meses que están en el gobierno, y que lo que se ha conseguido hasta ahora, pese a todas las cosas en contra que tienen, porque no es fácil, en el Senado no tienen mayoría, eso influye mucho también. Nos contaba todo lo que se ha hecho y lo que se quiere seguir haciendo. Obviamente que aquí hay una reforma laboral, pero una reforma laboral que vaya a favor de los intereses de los trabajadores y también de los jubilados, de la gente que trabajó y no le dan los aportes. Una cosa que nosotros ya la tenemos, ¿verdad? Que lo ha hecho Néstor y Cristina. Bueno, ellos están ahora tratando de hacer esa reforma laboral. Pero justamente todo es muy lento porque primero pasa a la historia de los 3 poderes, ¿no? Ustedes los conocen muy bien. Primero pasa al poder legislativo, luego al poder federal, hasta que eso llegue a cumplirse, demora mucho y el tiempo se va. Entonces, bueno, están estas reformas a hacerse. Y bueno, yo le planteaba si ellos pensaban hacer una ley de medios y no estaba en sus medios todavía eso, no lo habían pensado, digamos, pero que obviamente era una muy buena propuesta de mi parte. Bueno, yo lo único que hice fue mencionarle nada más, que es algo que nosotros en Argentina, después del 10 de diciembre, lo tenemos que volver a pelear, ¿verdad? Porque la ley de medios está todavía en deuda con la gente. Bueno, esta charla, sí, decime, Rami. No, digo que es un tema muy importante, la de la ley de medios, sin lugar a dudas, pero también yo quisiera dejar en claro que yo creo que no sería suficiente. Hoy creo que pensar la comunicación de una forma más abarcativa, los medios tradicionales existen, tienen una influencia, dada las últimas cosas que hemos visto en Latinoamérica, vemos que consiguen destruir, pero no consiguen construir, porque difícilmente ellos consigan colocar sus propios candidatos, pero sí destruyen a los populares para destruir. Entonces,
Por ahí, eso hay que tenerlo en cuenta para complementar lo que estás diciendo. No estoy diciendo que no haya que hacer una ley de medios, sino que hay que ver muy bien y que también darle mucha importancia, pensando un poco lo que es la experiencia aquí de Brasil, a las limitaciones de los otros medios informales, que aquí se les ha dado un límite, un corte, inclusive han sacado muchos del aire a través de la justicia, porque cometen delitos, ¿no? Porque cometen delitos. Y yo veo que en Argentina, por ejemplo, no ocurre eso, y se me ocurre a mí, se me hace, no sé, que en Colombia, por lo que yo poco que conozco de la justicia colombiana, tampoco ocurre mucho. Por eso digo que es interesantísimo lo que estás diciendo, y es un tema tan lindo, Marcela, perdón. Es un tema hermosísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos que tenemos que poner una ley de medio, pero cambiada, totalmente reformada, ver los puntos, rehacerla, reinventarla, reunirnos todos y rehacerla. Totalmente de acuerdo con eso. Bueno, en Colombia están muy lejos de esos. No nos olvidemos que han hecho también un gran trabajo con los falsos positivos. Eso ha salido toda la luz y con todos los palos en las ruedas que les están poniendo, ¿verdad? Para eso salir adelante y todo, pero han hecho un gran trabajo. Y después también se habló de la Colombia geopolítica, y obviamente que fue uno de los primeros gobernadores que se manifestó para sacarle la mano, soltarle la mano a Israel y ayudar a Palestina a calmar este genocidio. Después de él, obviamente, que siguieron un montón de otros países latinoamericanos, como Chile, Bolivia, incluso Bolivia ha mandado, Colombia también, camiones de ayuda humanitaria, y Argentina también se pronunció a favor, y Brasil también. Vamos a escuchar un pequeño video al respecto, Marcela, porque hubo varios posicionamientos, pero de cualquier manera, antes de entrar en eso, quisiera destacar otra cosa interesante con relación a los medios, como para cerrar el tema de los medios y ver que no es una cosa que tiene mucha actualidad. Vos nombraste lo de los falsos positivos y me parece excelente, pero también no nos podemos olvidar de la campaña del no al acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC, que fue absolutamente, ganó el no. Y exactamente. A fuerza de fake news y redes sociales y un trabajo de una campaña sucia como pocas. Y ya que estaba pensando en la posición argentina que tomó ahora con relación a Palestina. Te voy a mostrar ahora lo que dicen los mandatarios latinoamericanos con relación a Palestina, que la Cancillería sacó un comunicado bastante equilibrado diciendo que reconoce el acto terrorista de Hamás, que quiere que las personas que son rehén de Israel sean, liberadas, pero que también se pare por otro lado lo que está haciendo Israel sobre Gaza. Y salió una periodista con a deturpar todo lo que dijo, lo puso al gobierno argentino junto con otros gobiernos, ya éramos autocráticos, ya estábamos dentro del eje del mal, y todo es una mala lectura de texto. Claro que no lo hizo intencionalmente, no es que no sabe leer texto, lo hacen a propósito. Entonces eso también quería destacarlo porque también forma parte de este paquete que tan interesante vos colocaste, Marcela, de qué hacemos con los medios de comunicación, ¿no? Porque esa importancia que tenemos. Entonces, era eso lo que quería más o menos cerrar con esto, y vamos a algunas posiciones de algunos mandatarios latinoamericanos. Vamos. Los ataques israelíes contra los civiles de Gaza han provocado rechazo por parte de varios países de América Latina tras el bombardeo contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Bolivia rompió sus relaciones diplomáticas con el Estado de Israel al considerar que se cometen crímenes de guerra y condenó los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Chile, por su parte, mencionó que las principales víctimas del conflicto son civiles inocentes, especialmente mujeres. Además,
los ataques son un castigo colectivo a la población civil palestina. Colombia afirmó que, si fuera necesario, se suspenderían las relaciones exteriores con Israel. Venezuela urgió la búsqueda de soluciones inmediatas e hizo un llamado a la paz. Brasil mencionó que la mayoría de víctimas se encuentran entre la población infantil y pidió que se detengan los ataques. Y ahí falta todavía actualizar que Honduras, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, también llamó a el embajador guatemalteco en Israel, también lo llamó, lo cual, ¿qué es esto que llamen a los embajadores? Como hizo, por ejemplo, Boric, como hizo Petro. Es una medida diplomática bastante dura, ¿no? Es una especie de alerta, ¿no? Como diciendo, bueno, las cosas no están bien. Llamo al embajador para que me dé explicaciones y de ahí puede ser que se tome alguna decisión más fuerte, ¿no? Pero me parece que fue más o menos contundente. Un poco lo que decía Marcela de Gustavo Petro, pero otros más, ¿no? Justamente Brasil, que también está a favor de eso, está esperando primero sacar a los brasileros que están allá sí se pronuncia en contra, pero tiene un poco de miedo porque todavía no sacaron a los brasileros. Miedo totalmente justificable, ¿no es cierto? Argentina fue uno de los primeros países que repatrió a los argentinos que estaban en la zona. Aerolíneas Argentinas, no se olviden. Y entonces Brasil está en ese contexto, que sí está a favor también. También Lula se ha manifestado muy, muy, muy a favor de todo este genocidio que están haciendo. Y hoy justamente hubo manifestaciones en todo el mundo, pero vastas manifestaciones en todo el mundo. En Buenos Aires estuvo ayer con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, también estuvo ahí presente. En Buenos Aires, hubo también en Salta, en Argentina, en otros lugares. Y en Europa hubo en todos lados. Aquí en Suiza, en la capital se hizo hoy, en Berna, hubo alrededor de 10.000 personas. Un país que tiene alrededor de 9 millones de habitantes, 10.000 personas en una manifestación es muy contundente. Todo hacia el mismo sentido, ¿verdad? Paren con el genocidio, Israel, asesinos, el libre Palestina, todas las mismas consignas. Sí. Dentro de los mandatarios latinoamericanos, quería destacar la posición más fuerte, que fue la posición del gobierno de Bolivia, de Arce, ¿no? Que rompió directamente relaciones con Israel. Eso es una de las medidas más fuertes que hay en materia diplomática. Romper relaciones diplomáticas con otro país es muy fuerte. Y también anunció que va a enviar 73 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza. No solamente Israel, Brasil también mandó ayuda humanitaria a Gaza. Y Colombia también. Colombia también, ¿no? Claro. Sí. Claro. Fue uno de los primeros países que llegó lo de Colombia. Entonces, que pasaban por los túneles humanitarios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esas cosas me parece que son muy importantes destacar como para saber más o menos dónde estamos parados. Muchos países han visto en la reacción latinoamericana como una reacción, digamos, un ejemplo a seguir. Otros lo ven con preocupación. Por ejemplo, Laura Richardson, la generala del Comando Sur, dice que Latinoamérica es un terreno para ellos que está de esa manera hostil a sus propuestas y a sus intereses por causa de Telesur, porque nos informamos por Telesur, y por causa de los canales, las cadenas informativas rusas, ¿no? Entonces, eso es lo que ella dice. Entonces, y que hay que hacer algo al respecto. Cuando ella dice que hay que hacer algo al respecto, ¿quién quiere que les diga? A mí me empieza a sonar a falta de libertad de expresión. No nos olvidemos que estamos naturalizando en el mundo entero la censura como pocas cosas. En Israel han dejado sin efecto una de las principales cadenas del mundo árabe de información, Al Jazeera. En Gran Bretaña, en el día de ayer, han censurado todo lo que sea informaciones y símbolos de Palestina, porque eso lo han catalogan como terrorista. Inclusive hay 52 blogueras que están en este momento siendo perseguidas judicialmente en Inglaterra por la ley antiterrorista,
porque estaban participando y llamando a participar en las manifestaciones pacíficas que se hacían en Inglaterra. Entonces, estamos viendo que se vienen tiempos oscuros y en estos temas que son así más álgidos, es como que hay que tener mucho cuidado porque las libertades individuales, como la libertad de informar, pero también la de informar, el derecho de informarse, están quedando de lado, ¿no? Yo sé que Osvaldo tiene cosas para decir, pero Sí, no. quiero Te quería contar una cosa. Dale, Marcela. solamente quiero mencionar la renuncia del director de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ¿no? Hein Mokiber, que ha escrito una carta que la podemos poner en el Facebook de nuestros programas de Batuca en la Cocina y de Café Mercosur, que están muy interesantes. Sí, Osvaldo, te escuchamos. No, te quería decir que en realidad todavía hay 22 argentinos en Gaza, no están todos acá, o sea, el problema son los argentinos que están en Gaza y fue el primer reclamo que hizo Cancillería hace ya más de una semana y no tuvo respuesta y esta última semana hizo esta declaración diciendo o sea, que como diríamos, o sea, un poco un término que Ramiro va a entender, como exceso en la defensa de parte de Israel, ¿no? Porque no niega el ataque de Hamás, pero cree que Israel está teniendo un exceso en la defensa y que ha tenido como víctima 11 periodistas muertos, que hablabas vos de la prensa, Ramiro, sí. 11 periodistas que han sido muertos por los ataques de Israel en Gaza, o sea, que no, y sin hablar de las demás víctimas que ya hablamos la semana pasada y que se siguen aumentando y que creo que lamentablemente van a seguir aumentando y que sigue cerrado el tránsito, por más que mandes camiones, hay un problema, no pueden pasar de Egipto a Gaza los camiones. Hay más de 700 camiones esperando para pasar y no pueden pasar a Gaza porque Israel impide que ingresen. O sea, llevando ayuda humanitaria, ¿no? Ni más ni menos. Y inclusive hay un dato que intenté confirmarlo y no pude, que había muchas ambulancias que estaban llevando pacientes, fue atacada por Israel también, terminando con la mayoría muertos. O sea que realmente es una guerra que es un sinsentido, ¿no? Y con esto creo que ninguno de nosotros está diciendo que lo que hizo Hamás está bien, ¿no? Lo que hizo Hamás fue aberrante. Y la defensa más aberrante aún lo que hizo Israel, porque realmente ha matado más de 7.000 personas en la actualidad y no sabemos, y no hay ningún... se supone los datos, porque de todas maneras no hay muchos datos, porque no hay acceso a la información que viene de Gaza. Los periodistas que están allá van cayendo en el enfrentamiento con los ataques de Israel y no se puede. Lamentablemente una de las cuestiones más tristes y acá en la actualidad en la Argentina hay un silencio de radio sobre esto, hay un solo medio que suele hablar de esto y habla solamente con información de Israel. Te propongo, Osvaldo, que lo veamos bien para el programa que viene, para explicarlo, para charlarlo y discutirlo bien, porque acá hay dos cosas jurídicas que se contraponen acá, que estaría Israel violando. Uno es el derecho humanitario, pero también el derecho a la guerra, el famoso jus ad bellum. Porque dentro del derecho a la guerra, de lo que se conoce más o menos como el derecho a la guerra, que son las reglas normales de la guerra, que están más o menos consensuadas, no, la población civil no tiene que participar. Hay que, digamos, pero eso lo charlemos para el próximo programa. ¿Qué te parece? Sí, vamos a ver eso del jus civil. Quería solo saber cuál es el medio que solo habla de Israel, Osvaldo. Infobae. Infobae. El único que habla y habla con información solo de Israel. No utilizan información de ninguna otra fuente. Una cosa que está de este conflicto poniendo sobre el tapete es el papel de la ONU, porque la ONU fue creada, digamos, para preservar la paz después de la Segunda Guerra Mundial, heredera de la Sociedad de las Naciones, que fue creada antes de la Primera Guerra Mundial, con la idea de preservar la paz, y que no lo consiguió, por eso se disolvió. Después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, tenés razón. Y no consiguió porque justamente era para prevenir la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Y ahí se dieron cuenta que no sirvió mucho porque hubo una guerra que fue peor, ¿no?
Y ahora muchos están poniendo sobre el tapete el papel de las Naciones Unidas, y eso nos lleva a la otra noticia que tenemos ahora. Otra vez más, todos los años tenemos que decir lo mismo. La Asamblea General está Otra vez procediendo más. a votar el proyecto de resolución A/78/L5, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Impresionante, impresionante la votación, porque fueron casi todos los países a favor de acabar el bloqueo y dos países en contra. El proyecto de resolución A/78/L5 queda aprobado. El proyecto de resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero queda aprobado. Dos países que votaron en contra, Estados Unidos e Israel, o casualidad, y el que se abstuvo fue Ucrania. O sea que no consiguieron esta vez convencer ni a Ucrania siquiera que votara, sí. que necesita de Estados Unidos para poder seguir el conflicto bélico contra Rusia. Ni a Ucrania consiguieron convencerla. Y nuevamente el mundo entero dice una cosa, y la Asamblea General, que es el órgano más democrático de las Naciones Unidas, que debería tener el mayor peso político, dice una cosa, y después dos países dicen otra. Y aunque el Consejo de Seguridad dijera lo mismo, basta con que un país, que Estados Unidos, dijera no, yo sigo con el bloqueo, y se sigue con el bloqueo. Viste, yo no sé, creo que habría que empezar a intentar resolver las cosas desde otro medio. Por ejemplo, es que todo el mundo, que nadie le desoiga el bloqueo, que nadie le dé bolilla al bloqueo. Me parece que sería una buena, como están haciendo muchos países, de hecho, ¿no? Muchos países están, digamos, negociando con los países sancionados, como Venezuela y como Cuba, y bueno, y que venga el bloqueo. Claro, lo que pasa es que son los países más bloqueados los que hacen eso, ¿no? Estamos hablando de Irán, estamos hablando de China, sí, ahora que poco está haciéndole frente, de Rusia. A mí me parece una barbaridad que por dos países se continúe el bloqueo. Hay una la parte mayoritaria es muy grande, son 172 países. 187. No 187. No son 5 países. Entonces, bueno, me parece que el bloqueo ya no tiene que estar. Esto es lo que... Yo de todas maneras creo que esta formulación que tiene la ONU en la actualidad es fruto de la Guerra Fría, donde hay una bipolaridad y había entonces la posibilidad que dos países podían mantener un cierto equilibrio a través del rechazo de las votaciones, ¿no? Lo que pasa es que esta bipolaridad, después de la caída de la Unión Soviética, fue cayendo y ahora se transformó en una multipolaridad. Creo que hay que reconstruirla a la ONU de alguna manera para que contemple este nuevo escenario mundial que no es el mismo que había en el 45 cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que un poco es atribuible a eso. Todavía no está acostumbrado y eso le permite a Estados Unidos, como poder más hegemónico, diríamos, en la actualidad, atento a la fragmentación de los demás países, le permite tener un poder que antes se compensaba con el poder que representaba la Unión Soviética. Es mi opinión, no discutible seguramente, ¿no? Pero... No, totalmente. Están preguntándose para qué sirve la ONU. No, en la actualidad no sirve para nada, evidentemente. Exactamente. Cada vez hay más guerras, las guerras, o sea, pasan sin sentido, no hay una sanción para un país agresor, para otro, o sea, realmente es una situación muy complicada, ¿no? Lo que está pasando entre Israel y los palestinos realmente es el fracaso total de la ONU, porque no digo que se premia jamás por lo que hizo, porque lo que hizo es aberrante, pero que por lo menos tenga lo mínimo humanitario, ¿no? Al igual que entre Ucrania y Rusia, o sea, una guerra que llevan armas unos, llevan armas otros, o sea, buscan atacar por un lado, atacar por otro. Realmente no hay... es muy difícil, siempre fue muy difícil en las relaciones internacionales mantener un equilibrio porque no hay un poder que se pueda imponer más que el poder de la fuerza de un país más poderoso que respecto a otro. Pero creo que en este caso está muy, muy perimido el sistema y ya no habría que cambiarlo. Sí, y solo para terminar con esto,
Bueno, lo que está diciendo vos, Osvaldo, lo está diciendo la mayoría de la gente que yo sigo, que sabe de geopolítica, profesores de Derecho Internacional, Vistoletti entre ellos, que trae, que está malo, creo que no estás tan mal, Osvaldo. No sé si estoy malo este día, pero realmente creo que... Fuera de joda. Ahora no solamente la ONU, sino también de alguna manera todas las instancias internacionales que nacieron de aquel momento, porque si nosotros vamos a ver, por ejemplo, el comité, la FIFA o el comité, o el COE, el Comité Olímpico Internacional, que sancionó a Rusia, donde no puede participar en ninguna competición porque haber ingresado militarmente en el territorio ucraniano, no escuché, por ejemplo, que digan nada de Israel, que hizo exactamente lo mismo, haber ingresado militarmente en el territorio de Palestina. Entonces, viste vos, todos esos organismos que salieron, que se fortificaron después de la Segunda Guerra Mundial con esa idea de un mundo para todos y mejor y todo lo demás, en estos últimos 5 años vemos cómo va haciendo aguas por todos lados. Y es verdad, hay que empezar a ver las cosas desde otro lugar y tratar de ir recomponiendo las cosas de a poquito. Ya lo tenemos a Pablo Rizzi, así que yo les propongo que escuchemos una canción que nos trajo Marcela de la memoria, hecha por varios artistas, mientras lo vamos colocando en la transmisión a Pablito. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palutinos y Angelini
la vida y de la historia. La memoria ensaya la vencer A los pueblos que la aplastan, que no la dejan ser. libre como el viento, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, Los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria. arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, Los chicos que manda el escuadrón, el suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Amor. Todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia. la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan borrar. Libre como el viento y no la dejan volar. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, y seguimos con el programa y estamos aquí con nuestro invitado, Pablo Rizzi. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo están todos ahí? Un gusto estar Bien. siempre con ustedes, siempre, con agradecimiento. Encantada de que nos haya venido a visitar hoy, Pablo, un colega que nos conocemos así por estas vías. Yo no lo conozco todavía personalmente, pero ya nos vamos a conocer, Pablo. Y nos conocimos gracias a la pandemia. Hay algunas cosas que la pandemia nos enseñó y que había muchas formas de comunicarnos que no conocíamos. Y tantos amigos que me han dejado la pandemia, es impresionante, ¿viste? Algo bueno tenía. Con Pablo nos conocimos en algún barcito de Buenos Aires con algún litrito de alguna bebida por ahí que no se puede decir en el programa, pero... Celebrando, sí, un campeonato mundial. Claro, exactamente, celebrando el campeonato mundial, es verdad. Ah, bueno. Bueno, hablando de fútbol, acá nos dice Alberto desde Rosario, nos está anunciando que hubo un gol del equipo Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores. Después, En Río, ¿no? lo que estábamos hablando antes, nos dice Cristian Sale desde Río de Janeiro, que es inaceptable privar a un pueblo entero del derecho a la autodeterminación, al desarrollo y al progreso humano. Eso lo dijo Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Y de nuevo, Alberto Ciacia, mérito para Marchela, preciosa la canción, tantas voces maravillosas, todas voces maravillosas. Acá hubo actualización desde Río de Janeiro, 1-1 el partido. ¡Epa! ¿Qué pasa? Van a largue, ¿no? Si si salen 0-0. Osvaldo, vos que sos más de fútbol. No lo sé, porque yo al contrario de ustedes prefiero que pierda Boca, así que soy independiente y no quiero que tengan la séptima nada más. Me importa 3 pitos, como Riquelme o quien sea, yo prefiero que pierda. Ay. Bueno, así ya es. nos enteraremos. Así que no me pregunten a mí nada sobre eso. Pero tenemos a Pablo aquí para hablar de un montón de cosas. A ver, ¿cómo está ahí la campaña? Bueno, la campaña está... La verdad que hay que decirlo, los compañeros bueno, el partido de Unión por la Patria, ¿no? Los militantes de Unión por la Patria se han puesto mucho las pilas y eso se nota en todo lo que es el territorio del Arte. En otros años siempre decíamos que las calles son nuestras, decíamos que había que llenar las plazas. En este momento, si uno entra en TikTok, se va a encontrar gente que está haciendo conferencias en vivo
donde de repente entran militantes de Javier Milei, insultan, discuten, meten fake news, y la gente en vivo le responde o los hace entrar incluso a la conferencia para discutirlo. Lo cual habla muy bien de la calidad de argumentos que tenemos los militantes y también de que esta gente que está dando la cara, ¿no? Son 4 o 5 personas en una conferencia en que de repente están hablando de política entre ellos. Y eso a cualquier hora del día, son las 2 de la tarde, son las 6 de la tarde, hay gente en sus casas haciendo esto, y me parece enorme. Me parece que esto es un paso adelante en un nuevo territorio que antes no era considerado, ¿no? Pues lo mismo que en Instagram. Yo lo que he visto es que después de las PASO, los militantes se pusieron la campaña a cuesta y salieron a las calles. Eso es enorme. Yo creo que Massa ha ganado en las elecciones del 19 gracias a la militancia. Eso se lo debe mucho a la militancia. Y bueno, ahora a seguir, ya quedó confirmadas las 2 propuestas presidenciales para el balotaje, pero no obstante, en estas semanas pasan cosas y todos los días es como que sale más infección de la boca de Javier Milei. Es impresionante las mentiras que dice. Sí, siempre salió un montón de infección de la boca. Pero cada vez más. Es un poco difícil incluso discutirlo, ¿no? ¿A dónde está la campaña sucia cuando tenemos un personaje que desde el vamos partió con una campaña sucia, ¿no? Tenemos que recordar que, por ejemplo, Javier Milei sale a la popularidad y se hace popular y empieza a circular por los programas de televisión en medio de una pandemia en la cual sus militantes organizando marchas en contra de los cuidados, ¿no? Y presentando informes extraños con científicos que daban cuenta de que las vacunas no eran seguras, de que antes de salir a trabajar no quedarse en la casa, de que el uso del barbijo. Me acuerdo de una marcha en la que los militantes de Milei, Lila Limoine, que hoy es candidata a diputada, estaban quemando barbijos, ¿no? Como otra en la que tiraban huevos contra los móviles de C5N en ese momento, porque decían que los periodistas de C5N los hacían quedar como estúpidos a los militantes, ¿no? Lo único que hacían los periodistas era ponerle el micrófono, y es verdad, decían un montón de barbaridades en el micrófono, que era lo único que uno podría decir, que tonto, está diciendo cosas, ¿no? La Lila Limoine también está que grabó videos diciendo que la Tierra es plana, ¿no? O sea, sí. Es muy difícil decir cuál es la campaña sucia, porque en general una campaña sucia es tratar de vincular a un candidato que está limpio con un montón de cuestiones grotescas o ridículas. Bueno, acá tenemos un candidato que sale de ese lugar y genera su poder desde ese mismo lugar. Vamos a escuchar, yo les propongo que escuchemos a Milei hablando de las armas y después una chica retrucándole, pero para que nosotros veamos un poco dónde están las falacias de Milei, porque esto es una cosa interesante y lo vamos comentando. Esos estados que tienen libre deportación tienen menos delitos, porque en realidad el delito es como cualquier actividad. Cuando vos le das beneficio, cuando tienen mayores beneficios, crece. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos le bajás el costo al delincuente, bueno, entonces el beneficio esperado sube y por ende la actividad crece. Casi es de manual. Armar a la sociedad va menos inseguridad. ¿Sabes lo que pasa? Que el costo esperado del delincuente no sabe si vos estás calzado o no. Y ante la posibilidad, su costo esperado sube. La delincuencia cae. En esa, la evidencia empírica es muy contundente. La evidencia empírica, dice él, cuando no tiene la seguridad de alguna cosa. Es verdad que esa teoría que él dice de que el ladrón hace, digamos, el cálculo. Dentro de la teoría penal, nosotros siempre decimos, no sirve aumentar las penas, porque el ladrón no va a ver el código penal antes de cometer el delito. Él va a ver si hay policía y si ese delito es fácil de cometer. No, y él lo tergiversa eso, que sí es un dato que viene de la escuela penal alemana, y lo lleva al mercado. O sea, dice, no, si todo el mundo tiene armas, el ladrón va a pensar que el otro puede tener armas. No, el ladrón no piensa si el otro tiene armas, el ladrón piensa si el otro tiene policía. Porque lo que demuestra la evidencia empírica es que cuando uno tiene armas y le entran a la casa a robar, solo pierde los bienes y el arma también, y puede perder la vida.
Porque cuando el ladrón llega a robar, lo primero, tenés armas y ahí, viste, ya pasás a ser un igual, entonces te trata de otra manera totalmente diferente. Es absurdo lo de la evidencia empírica que dice este muchacho, y dice los estados donde hay libre deportación de armas, demuestran, no, el estado donde hay libre deportación, donde más libertad de deportación de armas tienen es Estados Unidos, y los índices de criminalidad en los Estados Unidos son terribles. En el otro fue Brasil, y veamos lo que dicen unas chicas con muy buen humor acerca de lo que ha ocurrido en Brasil. Disculpen, y yo después le paso a ustedes la palabra. Puedo pedir un alfajor, una coca, y una 9 milímetros. Ay, muchas gracias, chao. ¿Cómo hacer en Argentina donde se flexibiliza la aportación de armas? Milei propone en su plataforma electoral la desregularización del mercado legal de armas y su uso legítimo por parte de la ciudadanía. ¿Cómo funciona en Brasil? Hasta 2018 los ciudadanos comunes y corrientes no podían comprar armas. Lo que pasa es que cuando asumió Bolsonaro en el poder, él firmó como 30 decretos para poder flexibilizar la compra de armas y que cada ciudadano se pueda defender por sí mismo. Además, estos permitieron que las Fuerzas Armadas y la policía puedan acceder a más tipos de armas, quizás más peligrosas, que antes no podían. Básicamente, Bolsonaro convirtió a Brasil en su propia Mojo Dojo Casa House. Esto significó que el número de ciudadanos en Brasil entre 2018 y 2022 aumente un 474%, liberando unos 4,4 millones de armas en manos de civiles. Podían tener hasta 6 armas por cabeza, y cazadores, coleccionistas y tiradores deportivos hasta 60. ¡Oh, sorpresa! Esta maravillosa idea no terminó con el delito. En cambio, aumentó la represión por parte de la policía y aumentaron las muertes por temas banales como accidentes de tránsito o peleas en bares. A su vez, parte de ese arsenal legal tendió a irse de una forma u otra al crimen organizado o al mercado negro. Justo lo que necesitamos en Argentina. ¡Ay, me recopa, boluda! En un año, 50.000 personas murieron de manera violenta. Eso es un 5% más que el año anterior. Eso, para que se den una idea, significa que hubo un homicidio cada 10 minutos. El 78% de esas muertes fueron provocadas por armas de fuego. No nos podemos fingir demencia tampoco. Estos discursos pegan porque Argentina tiene un problema de seguridad real que sufrimos todos día a día. Pero no puede ser que la única alternativa sea facilitarle un arma a cualquier persona. Para eso necesitamos un Estado presente. No un sálvese quien pueda. Estás muteado, Rami, pero totalmente de acuerdo con lo que están diciendo estas chicas, ¿no? Desmuteate, Rami, casi te escuchamos lo que estabas diciendo. No, era eso, bien las chicas. Sí. Bueno, a eso es lo que yo me refería con que hay mucha gente tomando la palabra en las redes y generando todos estos contenidos, ¿no? Y las chicas se quedaron cortas en realidad, ¿no? Porque lo que ocurrió acá es que hubo, digamos, un abaratamiento de las armas para el crimen organizado, que antiguamente las tenían que comprar de contrabando en Paraguay y les costaban un precio, más o menos entre 90 y 130 mil dólares, 130 mil reales. Y ahora, después con esta cuestión de la fiscalización con la posibilidad de que mucha gente tenga armas, ¿qué ocurrió? Echar la ley, echar la trampa. Aparecieron, digamos, muchos clubes que eran los que te daban el certificado para poder comprar armas, y gente que ni sabía que tenía armas. Y esas armas fueron parar todas a narcotráfico, a un precio entre el 30 y entre 25 y 30% de lo que pagaban antes. Entonces ahora los criminales están mucho más armados. O sea, no hubo... Fue eso lo que ocurrió. Y esas son las cosas que me parecen peligrosas de Milei, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, después de 4 años de Bolsonaro y más de 30 decretos para liberar las armas, ¿cómo vamos a recomponer un país lleno de armas y de autoritarismo, ¿no? Porque el arma también te da una especie de empoderamiento y te da una especie de bueno, yo soy el que tengo la razón porque tengo la fuerza. Va a demorar mucho. Ya venía siendo lenta una campaña de desarme muy exitosa que promovió el Partido de los Trabajadores en el gobierno allá por el 2008 y venía siendo lenta porque, claro, la gente, digamos, tiene esa falsa idea. Yo me acuerdo cuando en la provincia de Buenos Aires quería sacarle el arma, no sacar el arma, digamos que los policías no tuvieran más armas entre horario de no trabajo, o sea que el arma fuera para horario de trabajo, inclusive para su propia protección. Los policías decían, nos quieren castrar. Mira vos cómo esa identificación, ¿no? Del falo al arma, ¿no? Esa cuestión fetichista que tenemos. Complicado, ¿no? Y hay cierto imaginario también de que cualquiera puede usar en armas.
¿no? También es decirle a la población, mira, vos te podés defender, vos podés tener un arma, y no es tan fácil tener un arma, no es tan fácil usar un arma, y teniendo un arma en la mano habría que preguntarse, ¿yo sería capaz de dispararle a una persona? Y más a una persona que puede ser un delincuente y que ha disparado muchas más veces que yo, que tiene mucha más práctica en este momento, porque digamos, lo que nosotros tenemos en la cabeza es lo que vemos en las películas, pero la realidad es otra. Absolutamente. Yo me acuerdo haber hablado una vez, y perdón. No, termina la frase. Yo lo que iba era el ejemplo que le ponemos a nuestros chicos, ¿no? A los niños, tener un arma, que papá tiene un arma, yo también tengo, porque papá tiene o porque mamá tiene. Entonces los chicos y las chicas también va a ser normal crecer con un arma en la casa. ¿Qué sociedad estamos proyectando? Eso es lo que yo me pregunto. Es muy, muy grave todo esto. Yo me recuerdo que también la Bullrich estaba, el que quiera tener armas que la tenga y el que no, ¿se acuerdan de eso? Entonces, bueno, ahora no sé en qué quedaron con las combinas esas que se han juntado, si esa la van a poner. La venta de órganos creo que la levantaron, me parece, no sé. No, si insiste con la venta de órganos. Escuchemos a Diana Mondino. Mercado de órganos y modificación de la ley Justina, ¿sí o no? La ley Justina es fantástica y hay que aplicarla. Y el mercado de órganos es fantástico y todo el mundo cree que es que te van a sacar en la calle, te van a cortar en pedacitos y te sacan un riñón. ¿Cuánto vale tu cuerpo? En el mercado un riñón puede salir unos $200.000. Un hígado llega a costar más de $500.000. Y un corazón puede valer más de $1 millón. Milei quiere liberar la venta de órganos. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. La víctima de este mercado puede ser alguien de tu familia, o puede ser vos. Decile no a Milei. Ahora yo quiero poner dos cosas acá, a ver, a consideración de ustedes. Una es una noticia familiar que ha llegado de una persona muy conocida que vino de Miami, de Orlando, y que tiene una nieta que vive en Orlando, casada con... la nieta trabaja en una cafetería, es moza, y el marido es albañil, y vive muy modestamente, pero consiguen llegar a fin de mes porque el marido tiene un grupo sanguíneo raro y va todos los meses a donar sangre y le pagan $600. Con esos $600, él consigue llegar a fin de mes. Eso por un lado. Y después... A vender, entonces. Va a vender no, sangre. A donar, claro. Va a vender sangre porque le pagan $600. Eso por un lado. Y por otro, si eso lo combinamos con un plan económico que va a llevar al pueblo al hambre, como ya ocurrió entre el 2015 y el 2019, ahora con Macri, que está específicamente tomando parte de la campaña. O sea, una de las salidas para la gente pobre sería esa, no tenés trabajo, vendete un órgano. Y eso, además, ahí voy a lo segundo, a ver qué opinan ustedes, porque a mí me gusta la teoría de la conspiración, ¿no? Pero diciendo que el propio Milei dijo que los contrabandistas son héroes, o sea, que no respetan ni las leyes mínimas del mercado, que son no contrabandear, no vender ilegalmente. ¿Quién dice que no va a haber un mercado ilegal de órganos? Con un hombre que dice que Al Capone es su ídolo porque estuvo en contra de las leyes ridículas que van en contra de las leyes del mercado. O sea, me parece peligrosísimo. Yo creo que más allá de una cuestión anecdótica, puede ser una combinación explosiva. Gente pobre, la posibilidad de vender y un mercado donde todo el mundo pueda violar las leyes porque no las va a perseguir, porque su héroe es Al Capone. Pero en el narcotráfico también hay un mercado. Claro. O sea, cuando decimos, mira, vamos a convertir en un narcotráfico, ¿por qué? Si también hay un mercado. ¿No? O sea, ojo con decir que todo lo que produce plata y porque es un mercado, lo podemos liberar, ¿no? Porque hay cosas que no son buenas liberar. De alguna razón tiene el asesino para ir a matar. También hay un mercado atrás del crimen. Obviamente. Los sicarios cobran dinero, ¿no? Prestando servicio. Claro que sí. Entonces, ojo con ese razonamiento, porque se puede aplicar a la venta de órganos, se puede aplicar a cualquier otro crimen. Vamos al caso, es decir, la gente no comete crímenes más allá de aquellos por crímenes pasionales, el resto de los crímenes realmente es dinero. Y Osvaldo.
No, me parece, yo me hice acordar, sabes que a mí me gusta mucho el cine, que había una película que parecía que era de ciencia ficción, que iba en una época, un futuro distópico, ¿no? Nosotros teníamos un QR en el cuerpo, donde cada uno vendía y compraba vida, ¿no? Entonces, vos tenías algún problema, vendía años de vida. Tenía otro problema, conseguiste plata, compraba años de vida. Y siempre nos pareció que era ciencia ficción. Y ahora descubrimos que no es ficción, porque Milei no está proponiendo ni más ni menos que eso, comprar o vender vida, porque vender un órgano o vender una parte del cuerpo, en cierta medida, estamos vendiendo vida. O sea, él le quiere dar mercado a lo que siempre nos pareció que era una cuestión distópica y de un futuro negro y oscuro. Y él lo está planteando ahora, y la gente le tiene miedo a eso, pero de todas maneras, Pablo, vos me podrás decir si te parece que sí o que no. Le tiene miedo, pero dice, total, no lo va a hacer esto. ¿Y para qué no votás si no lo va a hacer? Lo que propone no lo va a hacer. Pero es que lo mismo que decíamos de Macri de 2015. Esto no lo va a hacer porque en 15 días el peronismo está en la calle y lo sacan del poder, ¿no? Y lo tuvimos de el primer día hasta 4 años. Y en esos 4 años, no son 4 años, sino que cada año tiene 12 meses, cada mes tiene 30 días, cada día tiene 24 horas y te pesa cada hora que estás viviendo. Sí, cada minuto, cada 60 minutos, cada hora te pesa. Y como para cerrar con este tema, me parece que hay otra cosa que también no estamos viendo, es que realmente hay tráfico de órganos en muchos países. En Pakistán hay un comercio de órganos ilegal. Impresionante, estamos hablando de más de 100.000 personas mutiladas que hicieron la denuncia. Cuidado, donde le sacan una parte, y esto no es teoría de la conspiración, estos son casos que se están investigando judicialmente. Aquí nos dice Cristian Sales desde Río que el tráfico de órganos es el segundo crimen más lucrativo a seguir por las armas. Porque digo, esto existe, gente, esto existe realmente, no es... no sé, a veces hay que tener mucho cuidado con la información, pero se está denunciando que en Ucrania pasa exactamente lo mismo con las personas, con los soldados ucranianos que no mueren y terminan, mutilados, y muchas veces hay un tráfico de órganos. Yo no sé si es verdad, pero lo de Palestina sí sé que es verdad, porque ahí está la justicia de Palestina. Yo no sé si algunas cosas de Palestina, de Pakistán, perdón, de Pakistán. Ajá. Pero me imagino que si a alguien se le puede ocurrir algún delito con el cual ganar dinero, y bueno, eso debe estar ocurriendo ya no creo ser el genio del crimen real de la historia, ¿no? Yo me imagino que puedo agarrar y secuestrar a mi vecino, sacarle los órganos y salir a venderlo, y lo que el resto y lo tiro al río. Entonces, bueno, a ver, ¿eso existe? ¿Hay posibilidad de hacer esto? ¿No? ¿Voy a ganar plata con esto? Y bueno, alguien lo debe estar haciendo entonces. Se me debe haber ocurrido acá en esta reunión de malvados que tenemos nosotros, ¿no? En Café Mercosur. Bueno, un chistecito que nos manda Cristian como para distendernos un poco. Dice, en el caso de Bolsonaro necesitaría un trasplante de cerebro. Bueno, ahí tenés, mirá, usar un cerebro es fácil y es gratis. O sea, creo que todos tenemos uno, ¿no? Ya que estamos hablando alguno no parece. Algunos, exactamente. Yo lo que estoy viendo aquí me da un poco la impresión, Pablo, contanos vos que estás en Argentina, es que por ahí la campaña sucia les está dando resultado un poco corto. Ya vimos que en algunos aspectos les dio mucho resultado, lo comentábamos en el programa anterior, el espionaje que le hicieron contra el Insaurralde no lo manchó mucho ¿cómo es? A Kichilov. No lo manchó mucho a Kichilov, la verdad que hizo una muy buena elección, seguramente algunos votos habrá perdido, lógicamente, pero sí, digamos, el de Melconian sí fue medio lapidario con la campaña de Patricia Bullrich, y ahora Melconian no solamente que no está ni siquiera siendo cotejado para el futuro posible Ministerio de Economía, del futuro pacto Milei-Macri, sino que inclusive lo acaban hasta de echar de la Fundación Mediterráneo, que ya lo cual te han sacado hasta, digamos, del club de barrio, digamos, o sea, ya ha sido muy efectivo, y se esperan más cosas, pero hasta ahora, por ejemplo, esas dos no fueron tan exitosas como ellos querían, pero viniendo de Macri podemos esperar más. Y otra me parece que tampoco se le dio mucha importancia, que empezaron a agitar hace una semana, el domingo pasado, era la idea de fraude. Y como no pudieron hablar de fraude, empezaron a hablar de microirregularidades que influirían en el resultado de las elecciones.
Lo mismo que hizo Bolsonaro en Brasil. O sea, poner un eufemismo, no nos decimos fraude nosotros, hablamos de microirregularidades, y cuando fueron a cotejar, vieron que las actas que ellos decían que les habían dado negativa eran inferiores a la de Juntos por el Cambio y a la de Unión por la Patria, inclusive, que eran los otros dos partidos, ¿no? Sí, tengo acá, si querés, te adhiero a tu información. En Argentina hay 104.520 mesas habilitadas para votar, de las cuales a veces hay 0 votos en muchas listas hay 0 votos. No es que en todas las mesas tienen que haber un votante de cada uno, ¿no? En estas elecciones hubo 1.669 mesas en donde aparecieron 0 votos para Milei, pero hubo 1.652 mesas con 0 votos para Massa. Y hubo 1.675 mesas con 0 votos para Patricia Bullrich. Bastante parejos, digamos, 100 más, 100 menos, en esto no hace una diferencia, digamos, no da como para poder decir fraude. De hecho, lo que vos dijiste recién, el vocero de La Libertad Avanza, Guillermo Francos, él estuvo hablando por radio, estuvo hablando con Iván Jablonski en esta semana, ¿no? Y no quiso responder a la respuesta a la pregunta de si usted diría que hubo fraude. Dijo, no pienso responder a eso, no hay una forma de que lo planteemos en la justicia, o sea, no tenemos pruebas. Y lo dijo, no tenemos pruebas para demostrar fraude, solo análisis comparativo, ¿no? Pasa que, bueno, este tipo de mentiras va al votante de pie, por ahí institucionalmente o a modo de la organización, el partido político no puede salir a decirlo, a compartirlo, puede agarrar y, bueno, decir, tenemos dudas. Bueno, es lo que te va a decir un dirigente de La Libertad Avanza, pero bueno, no lo podemos certificar, pero ya sembraste la semilla de la duda, ¿no? Totalmente, es como la Cámara Nacional de Electores, ¿no? Que está viendo el posteo que hizo, está investigando el posteo que hizo Javier Milei diciendo que llamaron a votar por Massa. Esto no se sostiene con nada, ¿verdad? Él tira, pero lo subsono, como hacían con el departamento, ¿te acordás, Ramiro, en Brasil? No tengo nada para aportar, para probarlo, pero yo sospecho que debe ser así, ¿viste? Y como no me desmintieron, es así, ¿viste? Más funciona dentro de esa lógica, Marcela. El domingo a la noche, vos fíjate cómo inventan, ¿no? Porque el domingo a la noche empezaron en las redes sociales de ellos, eso yo entré y lo vi, y yo entré porque me vino sugerido por Twitter, o sea que eso estaba financiado para que me venga sugerido por Twitter. Decían, no se pueden hacer más denuncias, se acabó. ¿Cómo puede ser que no se puedan hacer? La justicia electoral cerró las denuncias, vean en el sitio de internet lo que pasa. Y alguien dijo, sí, miren, y puso el link. Yo entré en el link, se podían hacer denuncias, en ningún momento aparecía la imagen que ellos mostraban, era una fake news grande como una casa grande. Pero viste, como decís vos, Pablo, la mayoría se queda viendo la foto, se queda con la imagen y sale a gritar como papagayo, fraude, 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 ¿no? Sí, pero tampoco ven las fotos por ahí en detalle. En acá se publicaron muchas actas. También. Telegramas de las urnas con los resultados electorales donde se veía claramente que en el casillero de La Libertad Avanza había 0 votos. Pero si mirábamos abajo, esa acta estaba firmada por bueno, y decía abajo estaba firmado por el fiscal de La Libertad Avanza. O sea, había alguien ahí que había estado corroborando que estaba fiscalizando que en esa urna no había votos para La Libertad Avanza, ¿no? Y lo que estás diciendo también es muy cierto, pero como yo decía antes, vos sembrás la duda en la persona y después viene la segunda fake news como esta de la Cámara Electoral desmintiendo, digamos, un posteo de la misma Cámara Electoral dando like o llamando a votar a Massa, ¿no? Vos te volvés a comer eso y eso riega la semilla que hace que la gente la crea. Porque mira, yo había escuchado que había fraude. Yo había visto un acta donde estaban los 0 votos, ¿no? Yo había visto un tipo que estaba hablando en la tele que dijo, no puedo decir que hubo fraude, pero, y después me entero con esto de la Cámara Electoral, y empiezo a creerlo. Acá en Brasil les dio mucho resultado. Fernando Cerimedo, que hoy es el que le lleva las redes sociales a Milei, hizo una transmisión en vivo
el año pasado, después cuando ya Lula había ganado en el balotaje, mostrando truchamente, le habían puesto los subtítulos en portugués, tuvo 400.000 visualizaciones acá en Brasil, eso. Sinceramente, ¿qué youtuber en Argentina tiene 400.000 visualizaciones y ustedes no lo conozcan? O sea, sinceramente, diciendo que hubo fraude, y eso sirvió para alimentar las usinas de lo que se llama el Ministerio del Odio acá, y terminó en el acto del 8 de enero, cuando tomaron el Capitolio, porque ellos están, digamos, tratando de colocar esas cositas para que explote todo. Como lo dice Patricia Bullrich en estas palabras, sin ningún... Y el periodista le dice, pero estás diciendo una cosa grave, pará. Y la otra se entusiasma, pero no, que explote todo. Lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota. Está explotando antes. Ojalá explote antes, porque la realidad la gente la tiene que... Si explota antes, no explota. No la podían parar, los periodistas la miraron y dijeron, no, pará. Pero... Lo que pasa es que se acercaba, viste que hubo como una traslación en el tiempo, en el mismo discurso. Va a explotar el 19. No, está explotando. Está explotando, está acá. ¿Viste? Es como la mano sangrienta, ¿viste? Que estaba a 5 cuadras y de repente estaba en la esquina de tu casa, ¿viste? Bueno, eso es lo que genera miedo. La gente, pero no era solamente ella. Hubo un baile sincronizado, tuvo Esper diciendo que también había una bomba, tuvo Milei también pidiendo que explote todo. Tuvieron diferentes periodistas. Creo que Feynman se cansó de usar la palabra explotar. Pero hay un programa de Feynman donde está él con otro periodista criticando diferentes cosas del gobierno. Dice la inflación, una bomba. Y el otro le dice, no, y la devaluación, otra bomba. Y empiezan a hablar, ¿no? Y la deuda, otra bomba. Y son menos de un minuto, no sé cuántas bombas se explotaron en ese programa de Feynman. Pero bueno, eso genera esa sensación en la gente de que, bueno, lo que pasa es que uno nunca se mira para atrás, ¿no? Uno por ahí, si mira para atrás, digo, hace 2 meses decían que iba a explotar una bomba. ¿Qué pasó con esa bomba? Y lo que pasa es que las nuevas fake news o las nuevas noticias son el nuevo vértigo de los medios, se van tapando uno a otro y no permiten mirar para atrás, en que al final acá no explotó ninguna. Bueno, nos comimos unos falsos saqueos que después no ocurrieron, que eran 60, 70 personas presas y se acabaron los saqueos. Una corrida cambiaria, que ahora, como comentábamos al principio del programa, un poco de acción de la policía, que no sé por qué no la tomaron antes, como decíamos con Osvaldo y con Marchela hace 2 meses atrás. Sabiendo que Osvaldo decía, si están en los bancos las cuevas, y porque van a buscar, están ahí fueron los bancos, ¿viste? Y ahora, ¿qué es lo que vendrá? Porque vos fíjate que esta asociación, a mí hay un meme que me pareció fantástico, ¿no? El que votó León va a elegir reposera, ¿viste? Porque ahora con esta simbiosis de Macri y Milei no es simplemente un pacto electoral. Hemos visto que, digamos, hay hasta una cuestión dogmática. El plan de Milei es el antikirchnerismo. Volvió el antikirchnerismo y volvieron todos los viejos enemigos de Juntos por el Cambio. Baradel. Escuchémoslo al propio, aquel video que tuvieron que sacarlo, porque parecía propio de que lee un comunicado cuando está secuestrado, ¿viste? En un ambiente horrible, con una estantería atrás, sin nada. Y él leyendo y equivocándose al leer. Bueno, muchacho, aquí está lo que tienes que decir. Solo léelo y ya está. Conmigo sigue la educación pública, pero no con Baradel en el medio sacándole días de clase a tus hijos. Sigue la salud pública, pero sin vacunación VIP y muchas horas de espera. Siguen los planes hasta que se transformen en puestos de trabajo sin Grabois robando en el medio. Se terminan los impuestos altos para que haya plata en tu bolsillo y no en el de Insaurralde. Se termina la inflación y el tren y el colectivo lo vas a poder pagar sin que nadie te ayude. Conmigo se termina la decadencia y volvemos a ser potencia. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Ay, este es el... Y en lugar de se termina la decadencia, él dice se determina la decadencia. Creo que fue un fallido interesante. Conmigo se determina la decadencia. Sí, es verdad, se determina la decadencia. Pero no lo había leído. Es el discurso que tenía Patricia Bullrich contra Baradel. Sí, el discurso de Macri.
Claro. Escrito por Macri parece más que escrito por él mismo. Es que ahora se evidencia, ¿no? El patrón y el subordinado. Macri el patrón y Javier Milei el subordinado, que sigue y lee. Yo me pregunto cómo va a ser este hombre el día creo que es el 12 de noviembre, donde está el debate presidencial, ¿no? Que no pueden leer. Y sin leer. Eso, yo no sé cómo va a ser para no leer. No sé, vamos a ver. Sabiendo que... No, pero a veces me parece que todo esto son como están manotados. O sea, primero que no está nada dicho, las elecciones son el domingo, no hay nada anticipado, nadie sabe quién va a ganar ni nada. Pero creo que son todos manotazos de ahogado que están tirando. Probaron con Insaurralde, probaron con el fraude electoral que dicen, y si ustedes miran, van a ver que se publicaron, que hoy se estarían realizando en un montón de provincias a esta misma hora, estarían terminadas movilizaciones por marcha por el fraude. ¿Y ustedes escucharon en algún lado que haya habido una marcha por el fraude? Indudablemente no, por eso me da la impresión que es un movimiento de manotazo de ahogado y que seguramente en estos 14 días que faltan van a encontrar más cosas para empezar a tirar, inventando hechos y utilizando lo que pasó en Brasil, porque uno de los asesores, muchos son brasileños, ¿no? De campaña de Milei. Sí, también. Mira, Osvaldo, la semana pasada hubo justo acá en el Obelisco una pequeña marcha por el fraude. Una muy pequeña. Hablando se habían convocado para batir un récord mundial un montón de personas disfrazadas de hombre araña. Sí. Terminaron siendo más los hombre araña que los que estaban denunciando fraude. ¿No? Aguante el hombre araña. Aguante el hombre araña. Yo no sé si le va a resultar esto, porque yo digo, a ver, es la campaña que hizo Bullrich. Yo entiendo que Milei repita las palabras de Bullrich para sumar a los votantes de Bullrich. Ahora lo que pregunto es si la campaña que no le dio resultado a Bullrich le va a resultar a Milei, ¿no? Es decir, si lo que Bullrich hizo en forma equivocada, bueno, ahora me voy a equivocar yo y me van a votar todos. Bueno, no, yo no creo que sea. Lo mismo que esta marcha que están haciendo por el fraude, decimos, trae tu bandera, y es muy similar a las marchas que hacía Macri en la marcha del Sí se puede, aquella marcha del 2019 buscando la reelección. Tiene muchísimo de eso. Incluso el lugar donde cerró la campaña de Patricia Bullrich, Patricia Bullrich, que fueron las Barrancas de Belgrano, fue el mismo lugar donde cerró la campaña Macri. Fue el mismo lugar donde cerró la campaña. Exactamente. Que perdió. No son pequeños detalles. Y yo les digo, la última cosa que tengo aquí es un excelente análisis de nuestra amicísima Nora Merlin, que ya prometió que va a venir acá al programa, que acerca de ella como psicóloga, hablando ella junto con otros psicólogos, en una voz plural, ¿no? Porque también referencia a otros psicólogos, hablando de algunos, digamos, no tiene que ver con la campaña sucia, sino tiene que ver un poco con lo que ustedes estaban comentando de la estabilidad emocional de Milei. ¿Qué es la salud mental? ¿Sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Veo en Milei, junto con mis colegas también, rasgos que son muy preocupantes. Por ejemplo, vemos intolerancia. Digamos, vos a ver, ¿qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades, por ejemplo. Una aberración. Vemos mucha fragilidad psíquica. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Vemos desequilibrios emocionales, falta de templanza. Por el ejemplo ¿Dónde está Conan? Sí, este es Conan. Por el ejemplo de tu hijo, alguna vez te escuché, creo que fue el programa. Este es Conan. Creo que fue el programa de Andy Kundesov, creo, si no corregimos. Vemos una gestualidad excesiva, una hipersensibilidad, entonces modos confusos de pensamiento, muchas impulsiones. ¿Sabes al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro? No, entonces no estoy hablando de sus ideas. Para mí los contrabandistas son héroes. Este personaje,
candidato a presidente nos causa mucha preocupación, y sí consideramos que por la personalidad que tiene es un peligro para la democracia. Estás muteado. Ese es mi miedo. Yo no quiero a esta persona para mis compatriotas en Argentina. No tiene un plan, no tiene estabilidad psicológica. A mí es una persona que como ser humano me da pena. Si no fuese de la oposición, hasta me da pena, humanamente. Pero sí no lo quiero como presidente, no puede gobernar un país. Entonces, ¿qué? Estamos votando a Macri atrás de él. Sí, y es interesante porque se lo vende como lo nuevo y no es absolutamente nada de lo nuevo. Es otro Boris Johnson como Inglaterra, que llevó a Inglaterra al Brexit y ahora no saben cómo volver y cómo recular de ese desastre económico, o como la Liz Taylor, que primera ministra de Inglaterra, que duró menos que una lechuga, o el comediante ucraniano, o el propio Bolsonaro, que tiene las mismas cosas. O sea, no es lo nuevo, es otro espécimen más de estos que vienen y en 4 años hacen desastre, destrozan todo y después se hace tan difícil remontar las cosas. Yo comparto ese miedo, Marchela. Y yo creo también que... Perdón. Perdona, Pablo, te corté. No, por favor, Osvaldo. No, que decía que acá en la Argentina muchísima gente comparte ese miedo, y eso fue el causante del 37% que sacó Massa y la reducción de votos de Milei, ¿no? Acá el voto miedo fue muy grande, el voto temor. Hay mucha gente que está asustada porque esta indudablemente afecta a mucha gente. Lo ve un tipo desequilibrado, un tipo que está nervioso. Dicen que la nota que le hicieron después de esta que pusiste vos, Ramiro, en parte, tuvo 16 cortes, 16 veces la rehicieron hasta que él pudiera estar medianamente presentable. O sea, eso indudablemente causa miedo en la gente, y creo que es el principal sostén, diríamos, de nosotros ahora, el miedo que le tienen. No sé qué te parece a vos, Pablo, el miedo acá en la Argentina a este sujeto. Sí, y yo creo que eres muy consciente de eso, y también le gustan a sus militantes generalmente, esa cosa de vamos a ganar nosotros y van a correr en pelotas y esas cosas que a ellos les gusta generar miedo. Tienen ese lenguaje que es un lenguaje fascista también, ¿no? Sí. Cuando hablamos de Mussolini perseguía a los socialistas, era comunista, Franco perseguía también socialistas y comunistas, Hitler perseguía socialistas, comunistas y judíos. Todas las dictaduras argentinas persiguieron comunistas, socialistas y peronistas. Y es el discurso que reproduce tanto Patricia Bullrich como Milei. Y yo decía acerca de lo que recién contaba Marcela también, el tema de que por atrás está Macri, que es otro Macri, ¿no? Es que si nosotros le quitamos a Milei todas esas propuestas que son alocadas, y nosotros decimos, bueno, no tenés el apoyo parlamentario para lograr esto, o la justicia no te va, o tenés que modificar la Constitución para hacer esto, entonces no vas a hacer nada de esto, de estas locuras. Entonces, ¿qué te va a quedar a hacer? Si todo el aparato que tenés atrás es el aparato del macrismo, y tu jefe político a partir de ahora es el macrismo, y la campaña hoy estás reproduciendo las palabras de ¿quién? De Macri, que fue aquel contrabandista, evasor fiscal, obviamente. Entonces a veces uno piensa, ¿no será que Milei fue una construcción del mismo Macri para evitar que la gente volviera al peronismo después de la decepción del mismo macrismo? ¿No? Vos sabés que yo escuché un análisis en ese sentido, sí, que Macri primero lo usó a Milei para derrotar a su principal enemigo, que era Larreta. Después, la elección general la boicotea a su aliada, que era Patricia Bullrich, y ahora
él mismo viene por una revancha personal porque él no aceptó nunca tener índices tan bajos de aprobación y él es una persona absoluta. Eso es lo que dicen algunos analistas, ¿no? Entonces, es muy probable lo que vos decís. Pero además no aceptan ninguna discusión. Acá a veces entran en el chat personas que vienen muy bien intencionadas con las cuales se puede discutir, dialogar y todo lo demás. Lo que pasa es que cuando vos le nombrás evidencias teóricas, no empíricas, como este librito que está aquí, que se llama Liberalismo, escrito por un tal de Ludwig von Mises, que ellos recitan pero no leen, o vos le decís, bueno, esto que está pasando en las democracias del mundo, lo estoy diciendo de esta señora, Anna Applebaum, una mujer, una Tory, una conservadora británica, ¿no? O sea, no es que nosotros estamos leyendo nada más que libros peronistas, comunistas, trotskistas, leemos a Plejánov y a Gramsci nada más. No. Estamos haciendo un análisis, un debate, e invitamos a analizar y a debatir, pero ellos están tan cerraditos, en su pequeño dogma, en su pequeña consigna, porque lo único que saben hacer es eso, dogmas y consignas. No hay debate, ¿no? Eso que estabas diciendo vos, Pablo. Sí, aparte de esto que vos estás mostrando, son críticas del liberalismo, ¿entendés? Es material del liberalismo que critica el mismo liberalismo, o sea, acá falta lectura, y aparte hay una visión medio, el otro día lo estaba escuchando a Rebord, cuando te dicen zurdo de mierda, decía, y el peronismo no es zurdo, nunca fue zurdo, decime en qué socialismo, es decir, crece en la fábrica y la gente vende y compra dólares, y durante el kirchnerismo conocimos lo que era comprar por eBay, y teníamos cosas de Miami, cosas de China, y teníamos el dólar a 9, y en verdad cuando hablamos de Cyber Monday y Black Friday, son dos cosas que en el exterior tienen más de 40, 50 años, pero acá se conocieron durante el kirchnerismo y esperábamos a noviembre para comprar cosas del exterior que se pagaban en dólares, ¿no? Y esto era capitalismo, capitalismo productivo. Con inclusión. Con inclusión, claro. Que todo el mundo puede ser un comprador y un consumidor. Claro. En ningún momento le dijimos, bueno, vamos a apropiar a los que tienen para dar a los pobres. No, vamos a decir que los pobres también tengan para que puedan consumir. O sea, es lo que acá no se tomaron las fábricas, no había soviets. El soviet de la matanza en verdad nunca existió. Digamos, se triplicaron los parques industriales en todo el país, y esto era una realidad, porque vos en el 2001 tenías un barrio de fábricas que estaban todas destruidas, y después veías que había 3 barrios de fábrica, y te chocás con una fábrica, vas caminando, no es algo que no te diga una fábrica privada, no era algo del Estado. Entonces cuando te dicen esto, el comunismo, el socialismo, muchachos, qué sé yo, porque era chico, pero se cayó el muro de Berlín, y hoy tenemos otro muro. O sea, hay un capitalismo que es financiero y hay un capitalismo que es productivo, y el peronismo siempre fue por el capitalismo productivo. Y por eso es que caminas por Argentina y decís, esto lo hizo Perón, esto ¿por qué se llama Perón? Porque lo hizo Perón. Y siempre decimos, bueno, ponen el nombre de Macri a la cosa que haya hecho Macri, una loma de burro en una esquina. o una rotonda, ¿se acuerdan cuando inauguraron la rotonda, no? Una rotonda mal hecha inaugurar. Pero paró toda la obra pública. Claro. ¿Y dónde se fue esa guita? Claro. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa, hemos tenido una charla hermosísima. Pablo, te agradecemos muchísimo. Creo que hemos tocado todos los temas. Siempre. ¿Algún tema que alguien quiere decir algo para finalizar, gente? Yo tengo algo para decir, pero lo voy a dejar picando en el área. A mí me dijeron, yo no sé, Osvaldo me lo puede decir o podemos tratarlo en otro programa, que desde que se fue el socialismo en Rosario, las balanceras han disminuido. Opa, interesante tema para la próxima. Sí, vos desde Suiza te diste cuenta, vos sabés que yo ahora me estoy dando cuenta que es cierto. No hubo tenés razón, no hubo tantas balaceras. ¿Y por qué habrá sido? Hay una historia de por qué se convierte, que me la contaron de la policía de Santa Fe, por qué termina esta lucha en la época, por qué empieza este problema con el socialismo, en realidad con el tráfico de droga, que empieza con ellos, en realidad, que ahora Puyaro es el que ganó las elecciones y sin embargo
Es una cuestión empírica, el análisis empírico a lo Milei nada más que me hicieron. Pero dicen que en realidad empieza con ello. Yo no me he dado cuenta de lo que vos decías, que bajó en Rosario, y es cierto. No se siente en la prensa lo que se sentía antes, tenés razón. Hay Pablo, menos balanceras, ¿alguna? menos muertos, menos disturbios. ¿Sí? ¿Sí? Pablo, ¿alguna cosita? No, bueno, rapidito, yo podía comentarle estas fake news que les había juntado, que aparecieron entre estos días. Sergio Massa, una fue una mentira de que Sergio Massa había prometido liberar 81.572 presos. Así con 572, no 73 ni 71. Bueno, Sergio Massa en ningún discurso dio ni nada donde prometió liberar 81.572 presos, ni dijo que ellos también extrañan a sus familias. Hay un meme que dice que él dijo, ellos también extrañan a sus familias, ¿no? Estaría bueno recordarle a la gente que los presos son liberados por el Poder Judicial, no por el poder político, no por el presidente. Otra cosa que apareció en estos días fue un video donde aparece la madre de Lucio Dupuy, el chico que fue asesinado a 5 años. Apareció un video donde ella estaba bailando y se escuchaba la voz que decía: voten por Massas, chiques. Bueno, eso es totalmente falso, es una acción horrible de un caso horrible, de un crimen horrible. Creo que ya lo comentamos, que Schiaretti desmintió a Milei. Apareció en estos días Javier Milei, habría compartido un mensaje en las redes sociales donde daba la noticia de que Juan Schiaretti anunciaba su respaldo hacia la Libertad Avanza para el balotaje. Lo desmintió el mismo Schiaretti, esto nunca pasó. Y también es falsa la supuesta noticia de que un portal de China, hay un portal de China que supuestamente anunciaba la venta de vaca muerta, que ya estaría arreglada por Massa. Sí, bueno, esto chequeado, la página de chequeado, si quieren entrar, está la traducción, porque hay un artículo sobre esto. La traducción del artículo evidencia que no se trata de una noticia relacionada ni con vaca muerta, ni con Argentina, es una nota en chino, y bueno, es un chino, digamos. Lo último, Sofía Gala no es achorra, también. Sofía Gala estaba por tomar un avión en el Aeroparque, iba a volar al Festival de Cine del Mar del Plata, y fue denunciada por gente del Free Shop. Parece que como tenía unos movimientos medio extraños. Según la gente del Free Shop, hizo unos movimientos extraños. No sé, Garpucho, así, o sea, no sé, hizo la de... Esta no sé qué significa esto. Bueno, y denunciaron a las autoridades del Aeroparque porteño, demoraron el avión, la hicieron bajar, le abrieron todo el equipaje a Sofía Gala. Ojo con esto, porque esto es muy feo, porque puede derivar un tipo de persecución entre los mismos ciudadanos en Argentina que se andan denunciando porque sí. No encontraron nada de lo que vendía la boutique del Aeroparque. Sofía Gala se subió al avión, se rió del incidente, que fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir porque se ve que no pasó nada. No encontraron ni una motosierra, ni un perfumito robado. ¿Quién es Sofía Gala para la gente que nos escucha y no la conocen como yo? Sofía Gala es una actriz, es la hija de Mónica Kazan, que es la pareja de Pato Galmarini, que es el suegro de Sergio Massa. Sí, bueno, y nos vamos a despedir. Un abrazo muy grande, Pablo. Le mandamos un abrazo a la gente de Femimpacto, ¿no, Marcela? Claro, por supuesto, que nos puedan escuchar los domingos a las 8 de la noche, a Estela y a todos los a la tardecita. FM Impacto, también a De Puño y Letra, que nos acompañan siempre, a todos y todas los que nos acompañan en Batuque en la Cocina y en Café Mercosur, a Pablo Rizzi hoy con nosotros aquí, muchísimas gracias, un abrazo muy muy fuerte y vamos a volver. Gracias a ustedes, chicos. Gracias Osvaldo, gracias Marcela, gracias Ramiro. Muchas gracias, Pablo.